Conforme lo explicado por José Ortega y Gasset, a diferencia de Dios, al que se cree omnisciente, y los animales que no tendrían conciencia de su ignorancia, el hombre necesita conocer. No se trata de un lujo o ejercicio superfluo de vanidad. Tiene tal necesidad porque precisa contar con seguridad vital. Nos encontramos entonces frente a una situación que merece nuestro análisis, aquella protagonizada por el individuo, la libertad que le acompaña desde que arriba al mundo y su necesidad de seguridad. Para conversar al respecto nos acompaña Gabriel Gasabe, quien es investigador asociado para el Centro de la Prosperidad Global en el Independent Institute. Además, él ha estudiado ciencias políticas, ha recibido su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Economía y Administración de Empresas, ha ejercido el profesorado en distintas instituciones, es autor y coautor de varias publicaciones. En definitiva, alguien cuyas reflexiones nos resultan siempre provechosas aquí en Contraviento y Marea. Muy buenos días, Gabriel, y gracias por acompañarnos vía Skype desde Argentina en el programa. Buenos días, Enrique, y gracias a ustedes por tenerme como invitado. Un saludo a todos los oyentes. Partamos con una observación que fue realizada hace algunas décadas por Erich Fromm. Él destacaba que con la modernidad el hombre había logrado su libertad, había pasado de ser siervo a alcanzar la condición de ciudadano. Sin embargo, para muchas personas esto distaba de ser ideal, ya que el siervo contaba con la seguridad de la protección que le brindaba el señor feudal, no tenía que preocuparse sobre su destino de manera radical. En cambio, con la llegada del mundo moderno ya nos encontramos ante un hombre que está solo, con su libertad, pero que puede experimentar grandes temores, incluso el miedo a perder la vida, y esta situación podría ser aprovechada por otros sujetos. Exactamente, Enrique. Mira, el tema excede lo económico y lo político, y tal vez tú tienes más dotes para hablar del mismo porque en gran medida es filosófico, ¿no? Es un tema apasionante, la relación, el trade-off, como diría un americano, entre ser libre y estar en una situación de seguridad. Lo podés aplicar desde el ámbito hogareño, desde el ámbito familiar, a una persona que se queda en una relación de pareja que posiblemente no es muy feliz o no muy satisfactoria, y lo hace más que nada por una cuestión de seguridad y no por una cuestión de felicidad y de alcanzar sus valores en libertad. Lo puede hacer alguien en una situación también laboral, como alguna vez tal vez le pasó a uno mismo, de preferir la seguridad antes que ser su propio jefe en algún momento de su vida. Y después como ciudadanos en este mundo de hoy, en el cual nos dicen que aparentemente la libertad y la seguridad ante apariciones de organizaciones terroristas, de lobos solitarios, de gente que no comparte los valores o los principios occidentales, tendríamos que ceder parte de nuestra libertad a efectos de poder estar más seguros. Hay un libro muy interesante de un colega del Independent Institute que se llama Bob Hicks, Robert Hicks o Bob, escribió hace más de una década un libro que se llama Crisis y Leviatán, Crisis and Leviathan, donde Bob explica, él lo focaliza en el caso estadounidense, pero lo podemos extrapolar a nuestros países también, donde él analiza la historia de los Estados Unidos en el siglo XX. Él es economista y se dedica a enseñar política económica, ¿no? Lo hizo más que nada desde el punto de vista económico y político, pero analiza cómo ante cada crisis que existió a nivel nacional en los Estados Unidos, él aclara crisis genuina como una catástrofe o crisis provocadas, crisis muchas veces forzadas, como muchos sostienen en los Estados Unidos, y tal vez algo de veracidad tiene, por ejemplo, el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que algunos sostienen con cierto fundamento de que Estados Unidos sabía que Pearl Harbor iba a ser atacada porque la inteligencia lo había detectado y no hizo nada para que el pueblo americano se enardeciera y pudiera Roosevelt meterlos en la guerra. Entonces, Bob Hicks analiza cómo ante cada una de esas crisis el gobierno federal y los gobiernos estaduales va creciendo y va cercenando libertades.
Y el punto y el problema, chicos, es que cuando esa crisis es superada, nunca esas libertades vuelven a ser lo que eran. Del mismo modo que el tamaño de la burocracia nunca vuelve a ser lo que era. Es decir, siempre nos van poniendo una nueva capa de burocracia, una nueva capa de control y nos van sacando un cachito de libertades. Entonces, un poco es nuestra lucha, Enrique, hoy día, para los liberales sobre todo, cómo logramos un equilibrio entre ser libres y estar seguros. Y otra pregunta eterna que también a mí yo mismo me la formulo es: ¿quién nos cuida de aquellos que dicen cuidarnos? En muchos aspectos de la vida, hasta, digamos, la persona que vive en un barrio cerrado y tiene un perímetro cerrado y tiene custodias, ¿y qué sabe que esa persona, el custodio lo va a custodiar y no va a usar la información que tiene sobre él para fines propios y para delinquir? Entonces, es un tema muy apasionante que en Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, también cobró gran relevancia cuando el gobierno de Bush pasó y logró sancionar la Patriot Act, es decir, la ley patriota que invade privacidades, espía emails, toda la correspondencia electrónica, monitoría internet, y ha cercenado en gran medida las libertades del pueblo estadounidense y espía, digamos, a nivel planetario, ¿no? Y sumale a eso, por ejemplo, aquellos que tienen la posibilidad, la suerte de viajar en avión, todas las nuevas medidas que se han tomado en la última década que antes no existían y que muchas veces, desgraciadamente, son, diría, hasta de tipo vejatorio, porque el maltrato que uno sufre en los aeropuertos, y sácate los zapatos, el cinturón, y métete en esa cabina que te vamos a escanear, etcétera, etcétera, es realmente chocante. Así que el tema que tú has planteado esta mañana realmente es apasionante, Enrique. Durante las diferentes épocas, la lucha política ha tenido como protagonista al individuo frente al poder. Esto se traduce cuando hay victorias que nos favorezcan en mayores límites que pretenderían salvaguardar el ejercicio de los derechos individuales. El problema se da cuando, para ciertos individuos, únicamente bastaría con que nos protejan la vida y todo lo demás podría ser objeto de sacrificio. Esta es básicamente la tesis que formuló hace varios años Thomas Hobbes en el Leviatán, ya que se hace referencia al Leviatán. Lo único que le interesaba a él era que se protegiera su vida. Hobbes había vivido en una época marcada por las guerras, tenía gran miedo, él decía que el miedo era su hermano, y en consecuencia la misión central que podía identificar en esa autoridad cuyo poder era necesario en su caso, era que protegiera su vida. Empero está claro, si nos limitamos a pedir que protejan solo nuestra vida, la existencia que tendremos distará mucho de ser considerada ejemplar, porque no basta con que protejan nuestra vida, es también necesario que haya respeto por otras manifestaciones que hacen posible la existencia del individuo tan libre cuanto digna. Sí, exactamente, Enrique. Es decir, eso es algo, por ejemplo, lo de Hobbes, lo del Leviatán. Veamos el caso de Cuba. A veces, el otro día estaba con unos nenes de colegio, unos chicos que no tenían más de 12 años, y hablábamos un poquito de Cuba, y uno de los chicos me dice: pero Gabriel, ¿cómo es que esa gente no se rebeló? ¿Cómo es que desde el año, yo les contaba de la revolución del 1 de enero del 59, la isla son cautivos? Entonces, un poco con esos chicos en esa tarde de sábado surgió un poco este tema, ¿no? De lo que tú dices. Hay gente que toma una actitud pasiva con tal de tener un mínimo garantizado y no se rebela contra el amo que lo tiene esclavizado. El caso de Cuba ha sido facilitado posiblemente por tratarse de una isla, por haber sido posible para el régimen aislarlos del resto del mundo y controlarlos. Fueron muy hábiles en un sistema de inteligencia y una red de seguridad interna donde todos tienen miedo de contar lo que realmente piensan por temor a ser traicionados hasta por un familiar cercano, y piensa también que ya son 2 o 3 generaciones de cubanos que les han formateado el disco rígido del cerebro de una manera que los hace pasivos.
pero por ejemplo, en el resto de los países donde esas ideas han tratado de prender y de implementarse, felizmente ha habido como una autodefensa de la población que tomó conciencia de lo que se venía y de lo que se viene, y vemos la lucha de nuestros amigos de Venezuela que tratan de terminar con el régimen chavista y ahora de Maduro, países como la Argentina mismo, donde venía una noche similar encima de las libertades, y la gente en las elecciones, aunque sea por poco margen, trató de sacarse de encima al engendro kirchnerista. Entonces es un tema realmente que hay que hacer hincapié, digamos. Habría que permanentemente en los claustros universitarios y escolares reflexionar con los alumnos este tema, digamos, hasta qué punto podemos ceder nuestra libertad, si es que corresponde que exista un punto o no hay que ceder nada, a cambio de tener cierta seguridad garantizada de parte del gobierno, del Estado que supuestamente nos protege. Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Buen día. Gabriel, la seguridad económica se entiende como esa capacidad que tienen las personas, los hogares, las comunidades de satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible y con dignidad. ¿Cómo estamos en América Latina? Porque podemos visualizar y tener algunos ejemplos donde, por ejemplo, los empresarios piden al Estado política de proteccionismo para garantizar sus inversiones y producción. ¿Es necesario esta protección a lo que busca este sector empresarial, o ellos solamente buscan precautelar y de cierta manera ocultar su ineficiencia productiva en detrimento del colectivo social? Mira, hay una expresión de un señor amigo que fue senador en Ecuador, el doctor Rómulo López Abando, que él hablaba de la palabra empresarios para referirse a ciertos sectores de la economía que lo único que buscan es prebendas y privilegios. Cuando yo enseño esta parte del proceso de mercado a mis alumnos, les explico que en un mercado libre lo que el empresario debe hacer es marketing, es decir, técnicas de mercadeo para ver qué es lo que la gente quiere, porque es la única forma que él va a tener de subsistir. En países regulados, en países estatistas, en países donde el Estado lo abarca todo, el marketing es dejado a un lado, y lo que hacen esos empresarios, en las palabras de don Rómulo, sería hacer lobby, es decir, el marketing es sustituido por el lobby. Acá ya no interesa qué es lo que los consumidores queremos, sino qué contacto podemos tener en un ministerio, en una alcaldía, en una secretaría del gobierno, y ni que hablar a nivel ministerial o legislativo, para que saquen una resolución o una ley o un decreto presidencial que nos favorezca, porque siempre para el empresario su situación particular va a ser única, va a ser excepcional. Entonces vivimos en países donde somos cautivos, por un lado del Estado y por otro lado de aquellos que, apañados por el Estado, tienen mercados cerrados, hacen que los aranceles a la importación sean más elevados, o directamente que se prohíban las importaciones de determinados productos para que no puedan competir contra ellos. Y ahí estamos en el peor de los mundos, porque decir, el árbitro que tendría que ser el Estado no nos defiende, sino que patea la pelota a favor en la cancha del otro equipo que vive a expensas de nosotros. Es decir, nosotros con nuestros impuestos mantenemos al Estado, que en vez de defendernos nos ataca per se y permite que otros también nos ataquen. Entonces eso es una desgracia que vivimos aquellos que queremos un mercado libre, que creemos que la libertad genera mayor prosperidad. Y esto siempre hay que explicarlo, chicos, con las enseñanzas que nos daba Bastiat, de lo que se ve y lo que no se ve. Desgraciadamente si estamos en un debate, en un programa de televisión o de radio con otra gente, no hay tiempo de explicar eso, pero tenemos que hacerle ver a la gente que los colectivistas, los estatistas, los intervencionistas tienen la suerte de que lo que ellos hacen se ve. Es decir,
el empresario puede decir, a raíz de que existe el arancel, o a raíz de que la aduana frena los containers en el puerto y no entran mercaderías que compiten contra mí, yo tengo esta empresa, fabrico tal cantidad, tengo tantos empleados, reactivo tal barrio o tal zona o tal región del país. Esto existe gracias a los aranceles. Nosotros como liberales tenemos que, desgraciadamente, hacerles a la gente razonar respecto de una abstracción. ¿Qué es lo que, a todo aquello que existiría si ese arancel y si esa fábrica no nos tuviese cautivos? No se ven las entradas de cine o las porciones de pizza o los viajes un fin de semana hasta una playa que alguien podría hacer si tuviera algo de dinero más en el bolsillo a raíz de que no tendría que pagar más por el producto de ese empresario que nos tiene cautivos. Eso no se ve. Las entradas de cine que no se vendieron no aparecen en un video. La persona tirada en la playa que no logró viajar a raíz de que tiene que pagar más a ese empresario que lo tiene del cogote, tampoco se ve. Entonces dependemos de la buena fe de aquellos que nos escuchan, de que hagan esa abstracción de el que se ve y lo que no se ve de nuestro amigo Federico Bastiat. Pero sí, ese es otro problema, es decir, cuando el gobierno abandona el rol de árbitro y se pone a inclinar el campo de juego a favor de alguien. Cuando hablamos de seguridad, nos viene a la mente también la seguridad ciudadana. Los índices de criminalidad suben y a veces la percepción desde la ciudadanía es que no se hace nada. Las políticas estatales son insuficientes o en el fondo no les interesa y solo ponen en práctica medidas parche o situacionales ante hechos determinados para que mediáticamente se vea que se hace algo. Sí, bueno, exactamente. En la Argentina las últimas encuestas de opinión demuestra que entre las inquietudes de la población, hoy día ranquea primero la inseguridad, el temor a ser víctima de un delito y de un delito que puede hasta terminar en homicidio. Ahí son muchos los factores. Me parece que lo que hubo en algún momento histórico a raíz de excesos de gobiernos, sobre todo militares, es un viva la pepa en materia digamos, del Estado a través del derecho penal, castigar realmente a aquellos que violan derechos de sus semejantes, en aras de unos malentendidos derechos humanos. A los victimarios, por momentos se les ha dado históricamente más derechos que a las propias víctimas. Entonces, al menos en la Argentina, que es el caso que yo conozco más de cerca, tú tienes que ha habido una suerte de poder judicial o camada de jueces llamados garantistas, que por tecnicismos y por vericuetos legales, el delincuente, el criminal, entraba por una puerta de la comisaría o del juzgado y a los 5 minutos salía por la otra, y como te dicen muchas víctimas de delitos, estoy más yo adentro denunciando que me hicieron que el individuo que realmente cometió el hecho, porque él ya está en la calle y yo sigo llenando papeles que al último no van a servir para nada. Es decir, nuestros gobiernos y nuestros estados se han dedicado a tantas estupideces y abandonado tanto el rol que tendrían que tener en una sociedad racional, en una sociedad, digamos, abierta y una sociedad sensata, que aquellas funciones que supuestamente son las que originariamente justificaban tener un Estado y un gobierno, como era la seguridad y la justicia, han sido abandonadas y muchas veces los ciudadanos de a pie quedamos a la buena de Dios. Precisamente esa misión fundamental que es reconocida para que sea cumplida por el Estado, lo hace desde Adam Smith hasta Milton Friedman, entre otros autores, no merece hoy ningún tipo de elogio desde el punto de vista del ciudadano, porque los gobernantes no trabajan de tal forma que se pueda proteger a los individuos, y la única manera de hacerlo una sociedad civilizada es, primero, a través de normas que les resulten favorables, y segundo, que se preocupen de ejecutarlas. Y si alguien irrespeta estas convenciones,
situaciones tendría que ser debidamente sancionado. Pero cuando no hay un órgano judicial que se ocupe de estar a la altura del desafío, que sancione los abusos y que nos ofrezca una exquisitez como la seguridad jurídica, es poco probable que nos encontremos con días marcados por la dicha. Al contrario, lo que tendremos serán serios problemas que en muchos casos sirven solo para facilitar la satisfacción de necesidades de los gobernantes, que suelen caracterizarse por la impunidad y otra clase de abusos. Exactamente, Enrique. Si tú recorres muchas zonas de la Argentina, y posiblemente allí en Bolivia también, nunca tuve la dicha de ir a visitarlos por allá, pero calculo que también, los que vivimos tras las rejas somos los ciudadanos decentes, que tratamos de que nadie entre a nuestras propiedades, que ingresen a robarnos a determinadas horas de la tardecita o de la noche. Muchos comercios en zonas de la Argentina te atienden detrás de una reja, no te permiten el acceso al local libremente como debería ocurrir. Entonces vivimos en una distorsión tal, y si a eso le sumas muchos casos de corrupción policial, donde la policía que supuestamente está para protegernos termina aliada de los propios delincuentes, nos sentimos, ¿cómo les podría graficar? Como un niño al que le pegan dentro de su familia, que los padres son los que lo maltratan. Es decir, generalmente si a una criatura le hacen bullying en la escuela o lo maltratan en el club o en la calle, el niño podría ir a pedirle a sus padres ayuda, pero si son sus padres los que lo cachetean, ahí ya el nene está en el peor de los mundos. Entonces yo siento que estamos un poquito así, en el peor de los mundos, es decir, estamos solo frente al Estado, que cada vez avanza más, que cada vez nos rapiña más el fruto de nuestro trabajo a través de impuestos, y por otro lado los que nos vienen a robar del mismo modo que el Estado, pero en este caso mano armada. Entonces el ciudadano está en la peor de las situaciones, es decir, le paga a un Estado que le roba y se lleva gran parte de su esfuerzo, que no le da nada a cambio, y encima después que pasó el recaudador de impuestos viene un tipo con un antifaz y un revólver en la mano y le pide lo que le quedó. Entonces, digamos, en esta situación realmente mucho se plantea si tiene sentido vivir en un Estado o bajo un Estado tal cual como lo conocemos hoy día. En este ambiente signado por la falta de seguridad ciudadana, en el cual se perpetran crímenes con extraordinaria y estremecedora regularidad, surgen situaciones, y en el caso de Argentina se lo ha vivido hace poco, en las cuales aparecen debates acerca del uso del arma de fuego, porque las personas, siendo conscientes de que la policía no está cumpliendo ni de lejos una tarea que pueda considerarse meritoria, sienten la necesidad también de defenderse, y allí surge la gran discusión si se debe flexibilizar o no el acceso a las armas de fuego, porque en definitiva los individuos también estarían en condiciones de recurrir a la fuerza de modo legítimo para evitar que se consumen mayores desgracias. Sí, Enrique, ese también es un tema apasionante. Tú sabes que en los Estados Unidos hay una gran tradición de parte de la población civil de poseer y utilizar armas de fuego. Está hasta en la segunda enmienda de la Constitución, es decir, tiene raigambre constitucional el derecho de cada estadounidense a estar armado en defensa de su vida y de su propiedad, y tú ves cómo en la campaña electoral es un tema que siempre se escabulle por ahí, y unos que lo defienden, otros que lo atacan, otros que lo quieren regular más. Yo personalmente no tengo una tradición familiar ni personal de manipular armas de fuego, ni siento una pasión por ellas, pero muchas veces me pregunto si todos tuviésemos la posibilidad de tener un arma, si fuésemos con un arma debajo del asiento de nuestro automóvil, o en la guantera, o en el saco cuando vamos a algún lugar que pensamos que podemos correr algún riesgo, no estaríamos más, no habría menos delitos, no habría menos situaciones de violencia entre nosotros, porque tú, fíjate el mundo en el que vivimos en nuestros países. Por ley, casi toda la población civil no tiene posibilidades de tener armas. Entonces, el que tiene el monopolio sería el Estado, y los delincuentes que no van a respetar esa ley. Entonces, estamos frente al Estado, que en nuestros países muchas veces más que un amigo ha sido un atacante,
y estamos ante los criminales y nosotros desarmados. Es decir, el sistema que impera en nuestros países es como poner un cartel en las puertas de nuestra casa: entren a robar, a saquear y a violar, que acá por orden del gobierno no podemos tener armas. Entonces, si el criminal, si el delincuente tuviese armas, intuyese que el individuo al que va a ser su víctima está armado, tal vez lo piensa un par de veces. Yo en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, muchas veces le daba el ejemplo a los alumnos. En algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires había sucedido de que en medio de una clase, sobre todo a la noche, irrumpían delincuentes y le robaban al profesor y le robaban a los alumnos. Entonces yo le hacía el ejercicio a los chicos de decirle: miren, imagínense que acá hay una gran posibilidad de que los 50 que estamos en esta aula, las chicas tienen un arma en la cartera, los muchachos en la mochila, otros en el bolsillo del saco. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el que viene a delinquir, como ha pasado en otras aulas y en otras facultades, entra tranquilo? ¿O va a decir: mejor acá no me meto porque hay mucha posibilidad de que me saquen a balazos a mí también? Entonces, es un tema apasionante. Yo creo que si la población civil, siguiendo ciertas reglas mínimas, pudiese tener armas, tal vez habría menos locos sueltos y menos delincuentes que los que tenemos hoy día. Ocurriría algo similar que lo que ha sucedido a nivel mundial entre las potencias con las armas nucleares. Es decir, yo tengo armas nucleares, pero sé que el de enfrente también las tiene. Por la duda, ninguno dispara porque nos va a ir mal a los dos. Esa es un poco así, digamos, muy, muy someramente mi reflexión, ¿no, Enrique? Muchísimas gracias, Gabriel Gasabe, abogado, investigador asociado senior y director de Independent Institute, con maestría en Economía y Administración de Empresas. Gracias por estar en Contraviento y Marea. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y un buen fin de semana para todos. Un fuerte abrazo.